panelistas del día lunes, don Jairo Salcedo, ¿no es cierto? Cientista político colombiano que nos acompaña desde hace un tiempo esta parte. También distribuye y es el emprendedor de un café exquisito. Y lo invito a visitar su Instagram, El Café de mi Patria, ¿ah? Se llama el Instagram de nuestro amigo Jairo Salcedo, donde usted puede encontrar precios, los contactos y le cuento que tiene una variedad exquisita de cafés, el café de mi patria. Así que ya sabe, puede ahí usted conectarlo para poder probar estos cafés que están en precios muy competitivos también, tanto para consumo final como para consumo también de su propio emprendimiento, establecimiento, ¿no es cierto? Así que ahí está, el café de mi patria en Instagram. Un saludo para nuestro panelista Jairo Salcedo. Estamos nosotros a esta hora en martes conversando con don Jorge Tramoni y don Patricio Ampuero. Estamos haciendo análisis, miradas desde la economía. Y nos interesa en este bloque abordar un tema que vincula al barrio, al continente, a Venezuela, con nosotros, con Chile. Sabemos que las corrientes migratorias, la corriente migratoria ha estado muy fuerte. Mucho se ha discutido sobre esto. Ha sido una cuestión fundamental en las últimas elecciones presidenciales, este debate. También en las parlamentarias, porque todo el mundo tiene miradas que se complementan a veces y a veces que también son miradas, ¿no es cierto?, opuestas, antagónicas sobre el rol también de los migrantes en la economía de un país. Y bueno, sucede que Venezuela el apresamiento, la captura y para algunos secuestros, para otros actos de justicia, ¿no es cierto?, respecto de Nicolás Maduro, que hoy día está en una cárcel, entiendo, en Nueva York, en Brooklyn, y está siendo juzgado. Venezuela va a tender a la reactivación y esa reactivación va a golpear en la economía chilena. Veamos, ¿qué opinan los expertos, los que también están en el día a día también viendo el tamiz de lo económico en nuestro país? Jorge Tramón, esta es una preocupación que usted ha venido desarrollando en las últimas semanas. ¿Qué le parece este tema? Bueno, me parece bien, muy bien. Em, yo creo que la incursión, si en algo podemos justificar esa incursión que tuvo Estados Unidos en Venezuela, eh, es que efectivamente se mejore la economía venezolana y los venezolanos puedan acceder a mejores niveles de calidad de vida y a recuperar lo que fueron históricamente con respecto al petróleo. Ahora, obviamente que hay que tener en cuenta qué es lo que puede pasar con nosotros, que tenemos un gran contingente de venezolanos que han aportado a la economía en Chile, han aportado positivamente y también negativamente algunos los que aportaron negativamente y que se portaron mal, ojalá que se vayan luego, ¿ya? Pero tenemos a los que se han portado bien, que son hartos también. Eh, y eso, si la economía venezolana perdón, si la economía venezolana se mejora, esos van a emprender rápidamente retirada y se van a ir a su patria. Entonces, eso a nosotros nos puede perjudicar mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos ningún esfuerzo por incorporarlos explícitamente a la economía, sino que ellos se incorporaron y establecieron negocios. Uno ve aquí en el mismo Puerto Montt, que hay muchos emprendimientos pequeños y que se van agrandando, ¿ya? Y que son de venezolanos y que son muy buenos, ¿ya? Yo ayer, fíjate que por casualidad escuché a Jorge Alice, este Humorista humorista argentino, trasandino. chileno, Es, ¿ya? Y él decía que él, a pesar de que Chile no le hacía ningún empeño por incorporar a los migrantes, él trabajaba con migrantes. Él por ahí echaba algunas tallas respecto a los migrantes, qué sé yo, pero tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque era gente que estaba dispuesta a trabajar, ¿ya? Mucho más de lo que estaban dispuestos a trabajar los chilenos y, ¿cómo se llama? Rendía mucho más. Yo me acordaba en ese momento de cómo fue la colonización alemana y cómo a los alemanes que llegaban a Chile y a esta zona les entregaban un par de tablas, algunas herramientas, un par de ovejas, vacas, algo así, y los dejaban solos y los tipos partían, se sacaban la mugre durante toda su vida, ¿ya? Y hoy día los alemanes tienen lo que tienen en la zona. O sea, creo que se han convertido en ciudadanos de respeto y algunos muchos ilustres. Entonces, bueno, eso yo creo que fue un esfuerzo explícito que hizo Chile
por colonizar la Patagonia, eso no lo hicimos con los venezolanos, ¿ya? No lo hicimos con los inmigrantes que tuvimos desde hace 4, 5, no, unos 10 Bueno, años 10 atrás. años. Desde los, Claro, ¿te acuerdas que esto llegó a la agroindustria? Haitianos, también, gobierno, exactamente. segundo gobierno de Bachelet, ahí hubo Claro, una y era un agudización. lío contratarlo, ¿ya? Porque no tenían carnet, porque no tenían esto, y a mí, personalmente, como empresario, me daba susto contratarlo porque de repente me pillaban que tenía una pifia y me iban a secar. Entonces, daba susto. ¿Ya? No hicimos ningún esfuerzo. ¿Ya? Entonces, y ahora se van a ir. ¿Ya? Y eso va a repercutir en la economía. O sea, vamos a tener menos manos de obra disponibles. ¿Ya? Van a bajar los arriendos. ¿Ya? Ah, Esa es otra. La salida de extranjeros va a va a significar afectar vacío. el mercado Y el inmobiliario, mercado, de arriendos y todo eso. exactamente, va a afectar el mercado inmobiliario. Entonces, eso tenemos que, pero alguna vez lo que tenemos que hacer es tomar esas variables que afectan la economía y analizarlas. Y no dejar que la cosa, a ver qué pasa, qué es lo que sucedió con los inmigrantes. A ver, Patricio, vamos conversando, que esto es muy interesante porque tiene derivadas, ¿no? Todo Va- esto. A ver, varias, po. varias. A A ver, ver, si todos esperan que haya un éxodo extranjero, no va a ser así. ¿no va a ser No, no va esto? a ser, y si va a ser Aunque se lento, active la pausado. economía. Lo que pasa es que para eso tú tienes que aclarar el tema político en Venezuela primero. Eso es lo primero. Se acuerda de Ya, quién quedó a cargo del país, sí, pues. y muchos de los brazos derechos, los jerarcas venezolanos siguen estando en Venezuela, por tanto, pasa por un tema netamente de ordenamiento político, antes del económico. Ahora, una vez ordenado esto, si es que hay elecciones prontamente, yo creo que también hay que ir parte de una negociación, ¿ah? Ya, también usted Pero por supuesto, o sea, porque Diosdado sigue adentro, porque Padrino López sigue adentro, yo creo que son también parte de una negociación un poco más de largo de los aliento. hermanos Rodríguez, Delcy Sí, Rodríguez. va a seguir una negociación un poquito más de largo aliento, pero va a llegar ese momento. Y van a tener elecciones. Y van a llegar las inversiones a un país que está bastante arruinado. Yo creo que esas inversiones van a ser, porque hoy día tú necesitas certeza, y especialmente los venezolanos necesitan certeza antes de volver a sus respectivos países. Y cuando vean que existen inversiones, que existe la intención de poder recuperar el dinamismo que tenía la economía venezolana de hace 30 años atrás, evidentemente que van a querer retornar a su país, pero yo no creo que sea un éxodo tan masivo. Ahora, concuerdo con Jorge, que con los malos elementos hay que, como dice un amigo mío, cepillarlos rápido. Y eso debió haber sido hace mucho rato, pero creo que no va a ser tan rápido. Ya. Eso va a tender a ver, lo que pasa es que Chile venía creciendo a tasas altísimas y éramos un país próspero y que crecía mucho, con buenos niveles de ingresos, antes de la llegada de los inmigrantes. O sea, esto no sucedió post llegada de inmigrantes, esto fue antes. Pero no Se podemos culpar a los inmigrantes por eso. No, Ah, yo no ya, estoy diciendo perdón. eso. Yo te Ya. estoy diciendo que si hoy día decimos, oye, se van todos los inmigrantes, hoy día empezamos Se nos cogía la economía se nos ese, empieza a mover la economía, te diría que no, pues si antes no teníamos muy poquito inmigrantes, no venía casi nadie para pero no acá. se habrán acostumbrado los Es chilenos que, a que hay algunas espérate, pegas que espérate. ya no hacen. Esa es otra cosa. Ya, Esa es otra cosa. ya, Ahí tienes que empezar a ya. sincerar y ordenar. ¿Van a bajar los precios? Sí, hoy día Chile se volvió un país súper caro. Sí. Carísimo. Un día escuchaba eh, a uno de estos clásicos programas de cocina que hay. Y alguien decía lo caro que era Londres, donde una Coca-Cola costaba €1. Si lo mismo cuesta en Puerto Montt, pues, Y más aquí, en y- verano y- más. entonces, ¿de qué estamos hablando? Chile se volvió un poquito más caro. Los precios van a tender a normalizarse. Hoy día hay mucha especulación también. Así que, pero no vuelvo a insistir, yo no creo que sea un éxodo tan rápido. Sí, van a haber algunos que van a querer volver, porque justamente no han encontrado los espacios en Chile, que eso es otra cosa. Pero si tú me lo preguntas, la gente que ya lleva radicada 5, 6, 8 años, que ha echado raíces acá, es un poco probable que vuelva, y si vuelve va a volver de vacaciones, va a hacer este tándem en Venezuela-Chile, pero no creo que A ver, sea masivo. mira, fíjate que, o sea, yo no digo que mañana en la mañana los venezolanos se van de Chile y se acabó. ¿Ya? O sea, obviamente yo he escuchado lo mismo que he escuchado tú en la tele, en la radio. O sea, los tipos dicen, no, yo tengo mi negocio aquí en Chile. ¿Ya? Mi patria hoy día es Chile. ¿Ya? Y lo han dicho. ¿Ya? Entonces, bueno, pero uno tiene un corazoncito. ¿Ya? Si uno ve, a lo mejor no se van de Chile. ¿Ya? Como inversionista, como empresario. ¿Ya? Pero van a tener una patita en Venezuela nuevamente. Pero hay muchos trabajadores que son trabajadores, no son empresarios. ¿Ya? Y esos tipos van a decir, bueno, si mi patria
hoy día me pide que vuelva y la situación es buena, me voy. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto eso y cuánto nos vamos a demorar? A mí lo que me preocupa es que nosotros no hacemos nada ni por retenerlos, ni porque se vayan, ni porque... O sea, en el fondo dejamos que la economía funcione. Y los mercados funcionan cuando, yo se lo he repetido muchas veces acá, los mercados funcionan cuando son perfectos. Y el mercado del trabajo dista mucho de ser un mercado perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos problemas laborales, muchos problemas laborales, ¿ya? Y esos van a repercutir también si nosotros no hacemos algo por que la situación, por, digamos, por cambiar la situación. Ya, pero cuando te Ahora, refieres a problemas laborales, ¿te refieres a qué? ¿A cesantía? O sea, uno, cesantía, dos, salarios. ¿Ya? Salario. Nosotros tenemos muchos problemas de salario. ¿Ya? O sea, nosotros ganamos muy poca plata. Muy poca plata. ¿Ya? Entonces, ahora, claro, por favor, no me lo compares con Venezuela. ¿Ya? ¿Ya? Pero, o sea, lo que nosotros hoy día ganamos, el mínimo nuestro, es un mínimo miserable. ¿Para qué estamos con cosas? Porque no te alcanza y Pero los pero volvemos. negocios no dan para, hoy día, los negocios no dan para pagar mejores salarios. O sea, Entonces, estamos en un punto en que no podemos, con el empresario no tiene, no da, hoy día y sobre todo así, la pyme, no da para que puedan subir los salarios. no da, porque tenemos que Pero por mejorar otro los lado, en negocios. general los salarios en Chile son bajos. Eso es Sí, lo que sí, sí, eso sí, está. sí. No, yo iba a comentar de que creo que ha habido esfuerzo. El presidente electo hizo un esfuerzo con Ecuador, fue a visitar a Perú. El corredor humanitario no se ve cerca, hay complejidades. Sumo el elemento que la semana pasada lo comentaba Mónica González aquí en el día miércoles cuando vino. Hablaba de Perú como un estado denominado casi un estado fallido. 70% de la minería peruana es ilegal, se hace en términos ilegales. Imagínense el aporte de la minería en Perú, entre otras cosas. Pero sí. O sea, Perú es un estado casi fallido, Pero no si en quiero algún decir estado. momento, Y eso quiere decir que estamos al final de un corredor de migrantes donde efectivamente las cosas están súper complicadas e irregulares, ¿no? Y complejas de abordar cuáles son las ya, variables. bueno, más al sur no hay nada tampoco, estamos nosotros nomás. Sí. Pero un día conversamos en este mismo programa que justamente la informalidad en Perú era del orden del 75% y se quedaron todos sorprendidos de la cifra. Y una ¿Cómo cifra, puede funcionar un país con esa informalidad? Y parece que el mercado logra. Pero por supuesto. Pero- Ahora, O sea, para- te digo, perdón, hubo un economista que se llama Hernando de Soto, peruano, que esto, te digo, hace como 40, 30 años atrás, tenía nombre de conquistador español, estudió, Hernando de Soto. Sí, porque el conquistador español, Hernando de Soto también de la. estudió el tema de la informalidad en Perú y era, o sea, fue el primero que estudió el tema aquí en Latinoamérica, ¿ya? Y la economía funciona, ¿ya? Sí, lo que pasa es que, a ver, Pero el Estado han- se desdibuja. o sea, el Estado, Impuestos. ¿Cómo hace políticas públicas un no puede, Estado? no puede. o sea, hace políticas públicas con lo que Con tiene. lo que tiene, con lo que Claro, puede. con lo que claro. alcanza. Pero si en Chile el 25% de la fuerza de la O economía 27 es cosas, sí. informal. Informal, pues. ¿Ya? Entonces, y funciona. O sea, a ver, en turismo, yo le he dicho, o sea, nosotros tenemos asumido que esto no es de hoy día, te digo, 10 años atrás, decía, el 25% de los hoteleros son informales. De los hospedajes. Claro, y todo uno eso. dice, bueno, ¿y por qué no los clausura? Impuestos Internos no tiene poder para clausurar un Establecimiento que esté claro, si no existe. Y Impuestos Internos funciona con gente que existe, ¿ya? No tienen RUT, no tienen ni una cuestión. Eso, funciona. Así, mira qué Ya, interesante. pero ese Temas. es un muy mal consuelo porque en el fondo. Pero si No, si no es está consuelo. dando, Pero, está dando no, cuenta. no, pero nomás. bueno, eso es A lo ver, que, eso es contra lo que tenemos que luchar hoy día y contra lo que el Estado y los distintos gobiernos tienen que empezar a combatir. La informalidad, 25%, 27% en la región de los lagos, es una brutalidad. Y ahí no solamente están los hospedajes, están los minimarkets, están los locales de comida. También en algún momento lo dije acá, métanse en la página de Pedido Ya, de Uber Eats, Sí. y vean cuántos de los que están ahí ofreciendo productos son formales y cuántos son informales. Y si hoy día no existen políticas públicas, mira, Uber, con los taxistas, ¿cuántos años se demoraron para combatir la informalidad de los taxistas? no, sí. años. Y resulta que una vez que tú lograste que se legislara en favor de emparejar la cancha, porque no fue otra cosa, para que las plataformas de Uber o de taxi
de traslado exigieran la misma cilindrada que se le exigen los taxis amarillos, el mismo tipo de licencia, todo. El que estándar, igual estándar viene el técnico. gobierno y se demora. Esta ley tendría que haber estado en aplicación el 25 de febrero del año 2025. ¿Estamos a cuánto? No hay reglamento. No hay Estamos a reglamento. 20 de enero del 2026. No hay reglamento. No, po. Bueno, a ver, Bueno, pero separemos las cosas. Uno, nosotros, los privados, no tenemos por qué empezar a fiscalizar y a hacer que la gente se formalice. Esa es una pega del fisco. ¿Ya? Nosotros no tenemos nada. O sea, te digo, además de producir, además de pagar los sueldos, además nos quieren que fiscalicemos, no vayan a la punta del cerro. ¿Ya? Eso uno. El tema de la formalización es un negocio. O sea, a ti tiene que convenir formalizarte, ¿ya? A los pequeños, y sobre todo en turismo, en que tenemos una estacionalidad brutal, ¿ya? A mucha gente no le conviene formalizarse. ¿Por qué? Porque tributan, o podrían tributar 2 meses del año, y el resto del año tienen que pagar contador, tienen que pagar IVA, o sea, hacer como que funcionan y no funcionan. Entonces, porque a ti te dicen, no, formalícese porque así tiene todos los beneficios del Estado. ¿Qué beneficios me da el Estado a mí? Ni uno, po. Entonces, ¿para qué me voy a formalizar? Dicen los gallos. ¿Ya? Y eso, entonces, por eso que yo hablo de mejorar los negocios. ¿Estamos? Bien. Y mejorar los negocios en turismo, por ejemplo, significa que tengamos turismo en invierno, por ejemplo. Más que el tema de las formalizaciones, tú atacas por otra área, por ejemplo. Claro. En el caso No, tiene que ser las dos, pues tiene que ser el del invierno y formalizar. Y formal, ya. No. Oiga, ya, pero mira, volvamos y No te conversamos. enojes, po. Vamos a rellenar el café, el agua, tenemos aquí. Bueno, vamos a decir que además Patricia Ampuero, como siempre, con la gentileza, también con un emprendimiento, con un exquisito pan de Pascua, ¿no? Estamos con pan de Pascua, sí, un pan de Pascua rico, exquisito también de su emprendimiento. Ya vamos a estar dando, acuérdese bien de sus datos para que después no diga. Tú lo sabes mejor que yo. Pero ¿por qué al pato le hablaban tanto? Yo el otro día llegué con una almohada de mi hotel y nadie me dijo nada. No puede ser. Bueno, vamos a las noticias, la pausa y volvemos.